Hola, ¿me escuchan? Sí, hermano, sí. Ok, perfecto. Qué bueno, hermanos, poder estar con ustedes una vez más. Eh, es un, es un gozo estar aquí otra vez por medio de esta plataforma. Seguramente en el futuro Dios podrá permitirnos estar juntos en un solo lugar como en otras ocasiones. Y ha sido un tiempo bueno a pesar de la pandemia, porque para Dios las cosas que Él hace no son desastres, sino que son situaciones con propósito. Y por eso podemos dar gloria a Dios, por eso podemos glorificar su nombre, porque Él hace todo y lo hace según un plan. No es algo que se le escapó de las manos. Esta pandemia no es algo que se le escapó de las manos, sino que es algo que Él planificó en beneficio nuestro, porque no hace algo en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Sí ha habido mucho sufrimiento, pero el sufrimiento también es parte del gozo, porque antes de haber gozo existe el sufrimiento. Entonces eso es así y gracias por permitirme estar con ustedes. Es un gran privilegio, lo vuelvo a repetir, estar aquí y quiero enfocarnos en un estudio que seguramente va a traer bendición en nuestra vida porque la palabra de Dios trae bendición. Y quiero pedirles, hermanos, que inclinen su rostro para, para, demos, para entregar este tiempo al Señor y que Él nos confronte con su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios que tiene todas las cosas bajo control, aun cuando nosotros no las entendemos, cuando nosotros no las podemos saber, tú estás ahí con nosotros. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo que nos das la oportunidad de estar reunidos a través de esta plataforma, exaltar tu nombre, engrandecer tu nombre, darte honra y gloria a ti. Gracias por mis hermanos que están también en sus casas, en diferentes partes en la ciudad de Tela. Gracias, Dios, porque podemos juntos leer tu palabra y aprender de ella. Confronta nuestra vida, Señor. Trae a nosotros un cambio en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro caminar, que podamos ser hijos tuyos agradables a ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy hemos deseado, digo hemos porque he estado estudiando esto con mi familia y estamos estudiando ahorita la tercera carta de Juan. Estábamos en la primera, segunda y tercera en estos días y casual que hablando con el hermano Noé, él me dice que podemos, porque esta serie de primera, segunda y tercera de Juan habla de la hospitalidad y, y es algo que ahorita en este momento, en este tiempo de pandemia, es controversial de decir, vengan a mi casa, quédense conmigo, comamos y disfrutemos, porque estamos en un tiempo anormal, un tiempo difícil y aún cuando hay familia, por ejemplo, yo estuve visitando familiares en Boston y no todos me recibieron. Me dijeron que estaban en cuarentena y que no me podían recibir, simplemente así. Y tuve que entenderlo, pero tuve que entenderlo a través de la palabra de Dios. A pesar de eso, nosotros tenemos que aprender a ser hospitalarios y hay que cambiar un poco la forma como éramos hospitalarios antes a como somos ahora. Hay que usar
mascarilla, hay que usar gel, hay que desinfectar, hay que dejar los zapatos afuera, la ropa hay que quitar, un montón de, de, de reglamentos que se ponen ahora en las casas, incluso entre uno mismo, entre su misma familia allí que está viviendo, porque estamos en una situación distinta. Y primera, segunda y tercera carta de Juan habla de diferentes cosas, entre estas habla de la hospitalidad. Y como digo, hace un tiempo hemos estado estudiando esto con mi familia acerca de la hospitalidad y estábamos aquí en estas cartas. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en la tercera carta de Juan. Eso lo van a encontrar antes de Judas, antes de Apocalipsis, ya muy al final. Apocalipsis, Judas y luego la tercera carta de Juan, que van de atrás hacia adelante. Y en esta carta, lo bonito de aquí es que toda la palabra de Dios tiene una razón de existir, ¿verdad? No existe al azar, no es simplemente porciones aisladas, sino que todo está unido en un solo hilo. Y esta carta fue escrita, lógicamente, como lo indica la misma palabra de Dios, por Juan, el apóstol. Tradicionalmente, el apóstol es Juan, que habla acerca del amor, habla acerca de llevarse bien, habla cariñosamente. Entonces, estas escrituras son con palabras muy dulces, con palabras muy amorosas. Primera y segunda carta de Juan hablan de verdades que los cristianos deberían de practicar particularmente, como la hospitalidad, por ejemplo. Deberían de practicarse. Son acciones, son buenas obras que los creyentes deben de practicar regularmente. Demostrar hospitalidad a personas que son de otros lugares, que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte de una familia cristiana y que ahora están por su ciudad y se les ofrece un alojamiento. También se hace un elogio a un anciano, a un pastor ahí, que se llama Gallo, porque era un hombre que tenía esa característica. Era muy hospedador, él ofrecía alojamiento a muchas personas y él estaba desarrollando este ministerio de hospitalidad. La historia que podemos notar en esto es que por ese lugar donde pasaban y donde se encontraba este hermano Gallo, era un lugar de paso, donde los viajeros necesitaban hacer un alto, una parada, porque ya se llegaba la noche o porque era un lugar donde podían abastecerse de comida o los camellos podían tomar agua, las personas podían descansar. Podemos imaginarnos algo como que usted va desde La Ceiba o desde Tela hasta Tegucigalpa y va pasando por Ciguatepeque y aquí ya se hace de noche y las calles son feas y es peligroso seguir viajando entre esta ciudad y la otra, hay mucha distancia, es desierto. Entonces la gente aprovechaba a quedarse allí, a esperar un tiempo y luego el día siguiente en la mañana, en horas de la madrugada, salir para que el sol, que no fuera tan intenso, no les pegara en su cuerpo, ¿verdad? Esa era otra razón por la que se hospedaban en esta ciudad también, porque ya a horas del mediodía el sol era muy intenso y entonces se hospedaban ahí. Y esta es la característica de este hermano, un hombre hospedador, un hombre que no hacía sección de personas porque él acogía a cualquiera que pasaba. Y muy brevemente, los cristianos, a través de la historia, con frecuencia se pueden mencionar cristianos
del primer, segundo siglo, los puritanos, los que luego existieron como reformadores, y luego los cristianos, los padres de la iglesia, practicaban estas cosas. Pero hoy en día es bastante difícil ver esta práctica en iglesias, comúnmente iglesias comerciales, como de prosperidad y eso. Todo es negocio, todo es un negocio. Entonces esto no se puede ver en la vida de los creyentes. No se puede ver evidencias como estas cosas en los cristianos que ahora existen. Son pocos, como digo, existen, y quizás ustedes sean algunos, y nosotros seamos algunos, pero no todos. Si mencionamos el 100% de los cristianos, lamentablemente va a haber un 90% de cristianos solo de documentos, solo de papel, solo de nombre, que les gusta asistir a iglesias que no se practican ninguna de estas cosas, y por eso la exhortación que estaba sucediendo también, porque en ese tiempo, como hoy, existía este tipo de hermanos, y se les hace un llamado importante para que velen por las necesidades y por el evangelio. Entonces, más que todo, estaba aquí invitando a que fueran hospedadores, a predicadores, a maestros, a maestros itinerantes que iban pasando por ese lugar. Y cuando vemos la carta, podemos hacer una estructura. Si usted tiene un papel y un lápiz, puede apuntar esto que le voy a decir. Puede hacer una estructura de esta carta. Solo tiene 14 versículos. Y en esta carta usted puede estructurarla de esta forma. Esta es una forma. En los versículos 1 y 2 de la tercera carta de Juan, usted puede escribir como título una introducción. Introducción, luego el versículo 1 y el 2. La otra parte, esto es una carta. ¿Se acuerdan las cartas cómo se escriben? Ese estilo greco-romano que nosotros hemos aprendido, es este mismo estilo que escribían estas cartas. Que la carta, la comunicación escrita por carta, como se hacía antes, tiene 3 partes, ¿se acuerdan? Un saludo, bueno, la fecha y es parte del saludo, un saludo, y luego un cuerpo, donde se escribe todo lo que uno le va a decir a alguien, y luego una despedida. Esta carta tiene esa misma estructura. Entonces, los versículos 1 y 2 tienen el saludo y la introducción. Los versículos desde el 3 hasta el 12, allí vamos a encontrar el cuerpo de la carta. Toda la información que se escribió a estos hermanos que iban a recibir este documento, o esta carta, o este mensaje escrito, allí se desarrolla, allí se habla de todo, desde el versículo 3 hasta el 12. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? En el versículo 13 y 14, ahí está la despedida, la conclusión. Entonces, si quisiésemos desarrollar lo que hay en el cuerpo, les pudiera decir que hay 3 partes importantes en esa información que hay en el cuerpo de esta carta. En los versículos 3 y 4, hablando del cuerpo de la carta, está la fidelidad a la verdad. Allí hay una información que vamos a estudiar nosotros, que allí se habla de que estos hermanos son fieles a la palabra de Dios, son fieles a la verdad. La otra sección que tiene este cuerpo es el versículo desde el 5 hasta el 11. Ahí se habla de la importancia que tiene ser hospedador, o de la importancia de la hospitalidad. Y en el versículo 12, siempre es el cuerpo de la carta esto, allí hay un elogio, ¿verdad? Como un premio en palabras, como decirle a alguien que lo ha hecho bien, un elogio, se llama eso, a Demetrio.
alguien que también junto con Gayo era muy hospedador. Así que Demetrio también es elogiado por ser hospitalario, el versículo 12. Esa es la estructura que tiene esta carta, hermano. Si lo anotaron, qué bien, porque lo van a poder estudiar luego, cuando ya no estemos en Zoom y repasar estos textos. Esa es la estructura. Entonces, el versículo de Tercera Juan inicia así: el anciano, al amado Gayo. Ya hemos dicho quién es este, ¿verdad? Es un anciano, un predicador, a quien yo amo en verdad. Es Juan escribiendo una carta a Gayo. ¿A quién se le escribe esta carta? Al amado Gayo. Y luego en el versículo 2 dice amado. Entonces esta es una carta como que el hermano Oscar se la escribiese bueno, cualquier Oscar, al hermano Noé. Le escribiera una carta y dijera a mi hermano Noé, a quien amo en verdad. Y luego dice, hermano Noé, aquí donde dice amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Esto es un saludo. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que el versículo 1 y el versículo 2 era un saludo. Esto es una forma bien elocuente de presentarse, como cuando nosotros empezamos a hablar con alguien a través de una carta y le dice, espero que allá donde te encuentres, en la ciudad donde vivas, puede decir Iguatepeque, Tegucigalpa, San Salvador, Guatemala, donde esté la persona, Estados Unidos, que donde te encuentres, tu vida esté llena de bendiciones. Te deseo lo mejor. Eso significa esto, cuando dice que tenga buena salud, que tenga un cuerpo saludable y que su alma esté creciendo en el Señor. Eso significa que tu alma esté feliz, que las personas, que esa persona esté muy contenta, muy feliz. Pero este escritor, que es Juan, es bien cariñoso, muy amoroso. Vea cómo dice, a mi amado Gayo, a mi amado hermano, a quien yo amo, amado le dice, yo deseo, yo tengo este gran deseo, que tu vida sea prosperada, de tal forma que prosperes en la tierra como tu vida esté prosperando en tu vida espiritual y en tu vida material. Tu salud, tu cuerpo esté bien y también tu vida espiritual. Pues me alegré mucho, versículo 3, cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, de tu forma de hablar, de tu vida, de tu testimonio, es lo que está diciendo. Esto es de cómo andas. La primera palabra que dice verdad ahí significa de tu testimonio. Y la segunda palabra que dice verdad aquí es de la palabra de Dios, de Jesucristo. Dice, me alegré mucho cuando algunas personas que llegaron donde Juan le contaron acerca de Gayo y le dice, versículo 3, ¿verdad? Me alegré mucho cuando algunos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, de tu vida. Esto es de cómo tú caminas, de cómo tú te comportas, de cómo estás prosperando, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo, o sea, no existe otra alegría más grande que oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, al parecer aquí, Gayo no solamente es elogiado por Juan, sino que Juan considera a Gayo un hijo espiritual. Y de estos versículos es el que hoy vamos a estudiar y que solo vamos a tener 30 minutos para hacerlo, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y en estos 30 minutos me gustaría que se concentren, porque es bien interesante este texto que podemos estudiar en
en tercera de Juan, si lo leemos de nuevo, dice, no tengo mayor gozo que este, y empieza a hablar de un verbo ahí que es bien conocido por todos nosotros, el verbo oír o la acción de escuchar. Pero fíjese de que oír no es simplemente el hecho de oír una historia o de oír un cuento o de oír simplemente algo así pasajero, sino el hecho de que la noticia que se está oyendo provoca dentro de la persona una alegría que no se puede callar. Juan habla de sí aquí en este versículo como si fuese él el papá de Gallo. Y es notable que todos nosotros o todos los que tienen hijos se alegran por una buena noticia de sus hijos, ¿cierto? ¿O quién no se alegra porque su hijo gana un premio, o porque su hijo alcanzó algo, o porque su hijo se aprendió un versículo bíblico? Si este niño es pequeño, es bonito escuchar a los niños pequeños recitar la palabra de Dios. ¿Quién no se alegra de cosas así? Entonces Juan estaba contento, estaba alegre acerca de Gallo y usa estas palabras. Él se siente feliz. He escuchado, pero en ese momento él está diciendo, yo tengo un gran gozo. No tenemos entonces nosotros ese mismo sentimiento de alegría. Claro que sí. Juan no era el padre en la carne, pero era como su padre espiritual, aquel a quien estaba rindiéndole cuentas, quien lo había estado guiando, como el pastor de la iglesia, como sus ancianos ahí en la iglesia en Tela. Cuando usted alcanza alguna bendición o prospera en algún área, estoy convencido que sus ancianos, sus pastores, sus líderes, allí en la iglesia de Tela, se alegran, porque esto es lo que hace el cuerpo de Cristo. No creo, no pudiera pasar por mi cabeza de que si usted obtiene un gran beneficio, algo bueno en su vida, se pongan tristes los hermanos líderes. Eso no va a pasar. Se van a alegrar mucho. Y eso es lo que estaba pasando con Juan. Él estaba contento porque había escuchado algo acerca de Gallo. Ya hemos leído eso. Entonces, vamos a usar esas palabras y esas expresiones como padres. No tenemos nosotros mayor gozo que ese, que el oír que nuestros hijos andan en la verdad. Así lo vamos a decir. No tenemos nosotros un gran gozo que oír que mi hijo ande en la verdad. Entonces, primero vamos a decir que es uno de los deleites que un padre, que su hijo ande en la vida cristiana, en la verdad. No tiene mayor gozo. No hay algo más grande, o sea, no existiera un gozo más grande que este. Este es el gozo más grande, que un hijo ande en el camino del Señor. Y aquí que debemos de hacer un comentario, ¿verdad? Una forma de comentar es que algunos padres que son cristianos no les es posible sentirse gozosos en áreas como estas porque están desviados. Le ponen a sus hijos quizás la mejor ropa, los mejores zapatos, los calzan bien, pero se despreocupan por su vida espiritual. El impío asigna poco valor a la piedad de sus hijos, pues no le da ninguna importancia porque tampoco a él le importa. No valora el alma de sus hijos porque tampoco valoran su propia alma. Quien rechaza a Cristo a nombre de sí mismo no está interesado, no se enamora de Dios. Abraham, sí, Abraham oró por Ismael. Él estaba siempre buscando, orando por Ismael. Pero no vamos a encontrar que Ismael orara por su hijo Nebaot, por el hijo de Ismael, porque Ismael seguramente no estaba inclinado a la verdad.
Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Encontramos cuando Abraham oró por Ismael, pero no encontramos mucha información de Ismael que él haya seguido un temor a Dios. Incluso aquellas personas que pueden profesar una religión cristiana o profesan de alguna forma que se considera sincera, que son religiosos, buscan un gozo diferente en sus hijos. Poco les importa si andan en la verdad o no. Se deleitan en que sus hijos tengan, digamos, que sean musculosos. Yo conozco algunos hermanos de algunas iglesias que tienen a sus hijos en gimnasios. Y no está malo eso, pero ese es su gozo, esa es su alegría, la salud corporal. Pero se interesan, se ponen tristes cuando viene el pecado. No les importa cuando viene el pecado en la vida de ese muchacho musculoso. Se gozan en su aspecto atractivo, pero no investigan si han encontrado el favor de Dios en sus vidas, en las vidas de ese musculoso. Y por eso muchas veces vamos a encontrar hijos de gente muy creyente que anda en malos pasos. Va a suceder de que, y no es algo extraño, ustedes sabrán, ustedes lo han visto a hijos de familias muy piadosas, que estos muchachos se desviaron. Y uno dice, ¿cómo es posible que siendo el padre fulano de tal, tan metido en las palabras de Dios, y sus hijos son como diablitos? ¿Verdad que lo han oído eso? O lo han dicho alguna vez quizás. Y no solo lo han dicho, mire, yo tengo, mi abuelo tuvo 14 hijos, murieron 2 y quedaron 2. De estos 12, ninguno quiso seguir el camino de Dios. Y mi abuelo era un predicador. Algunos por ahí dicen que son cristianos, pero son cristianos de esos a media, solo del domingo. Lamentablemente, así es. Esa es la familia. Y entonces este texto es indicado aquí. Muchos se preocupan por cosas físicas, por cosas materiales en la vida de sus hijos, pero no les da miedo la lepra del pecado, no les da miedo el pecado en la vida de ellos. Los ponen, entonces podríamos decir que les ponen zapatillas de plata o Skechers, no sé cómo le dicen aquí, zapatos bonitos de plata a las muchachas, a las niñas, las visten muy bonitas, y muchas cabezas de familia nunca, o muchos padres, por decir así, nunca van a preguntar si esos zapatillos, esos piecitos bonitos, andan por el camino estrecho o por el camino amplio, por el angosto o por el amplio. Entonces se preocupan mucho porque se mire bonita, porque se mire sexy, pero no les importa si al salir de casa van a ir por caminos que llevan a la perdición, que llevan al infierno. Cubren su rostro con buenas cremas, peinan muy bien a sus niñas, pero luego estas niñas tienen retoños inesperados, y eso lo vemos nosotros muy seguido en estas congregaciones en Honduras. Muy seguido vemos eso, pero es porque no hay temor, porque no están prosperando en la verdad. Es muy aflictivo ver cómo algunos padres que profesan ser cristianos se sienten satisfechos en tanto que sus hijos demuestran talento en el aprendizaje, en la habilidad de los negocios, aunque no demuestren ningún signo, pero ni una sola señalización de temor a Dios, de piedad a Dios. No les importa. Simplemente eso, no existe la naturaleza renovada, el espíritu en su vida. Si pasan sus exámenes con muy altos niveles educativos, sus padres olvidan que han faltado. Dice, te lo perdono si me sales bien en la universidad, si me sales bien en la escuela,
te perdono todo eso que hiciste, pero tienes que salir bien aquí. O te voy a castigar con esto y lo castigan con una pluma, cuando debería de existir un rígido castigo para que se enderece ese árbol. Y fíjense, todo eso es porque Juan está viendo a Gallo como su hijo. Es como nosotros debemos de ver a nuestros hijos. Hay en sí situaciones que los hijos pierden la corona de la vida, o sea, pierden, por decir, la oportunidad de encontrarse con el Señor, porque miran en su casa un testimonio desastroso. No tienen un ejemplo a quien seguir. No pueden decir, en mi casa se lee la Biblia, se ora, se practica la piedad. No lo pueden decir porque no lo miran, pero sí pueden decir, bueno, en mi casa oímos música del mundo, alimentamos nuestro cerebro con cosas mundanas, y hay pleitos, hay diferentes inmoralidades, y bueno, allá cada quien hace lo que quiere, porque no existe el temor, no existe el miedo al pecado, sino que el pecado es como amigable, como familiar. Si estos hijos se van a casar con una familia rica, adinerada, no importa si no van a la iglesia. Ahí luego vemos cómo los llevamos a la iglesia. Pero eso pasa, hermano. Sinceramente pasa. Que ese tipo de cosas, ¿y qué pasa luego? Como tengo el ejemplo en mi familia. Una tía, pues, no se casó con un hombre que era un muchacho muy, muy prometedor de allí de la zona, pero era católico. Ahora ella es una fiel católica. Entonces no estoy inventándole una historia desconocida. Le estoy hablando de situaciones reales. Otra, como le dije, los visten con muy buenos zapatos, muy bien. Un tío que lo pusieron a estudiar en el mejor colegio de San Salvador. ¿Y qué es ahora? Él es un ateo, defensor del ateísmo. Y hijo de un predicador, hijo de un buen cristiano, de una familia piadosa, como era mi abuela y mi abuelo. Entonces no estoy inventándoles historias, estoy hablándoles con la realidad, y ustedes también lo han visto. Lo han visto y quizás tienen algún familiar así. Hay padres que están contentos con la condición de sus hijos aún cuando están en pecado, aunque ni ellos ni sus hijos demuestren alguna muestra de un nuevo nacimiento, ni den evidencia de alguna forma de buscar a Dios, ni del amor hacia las cosas de Dios. Pero como ese muchacho no es tan malo, o esa muchacha no es tan mala, simplemente que no quiere ser cristiana, hay que vayan, es la vida de ellos, y uno, como ya está grande, no puede hacer nada con ellos. No. ¿Cuántos años cree que tenía Juan y Gallo? Ya estaban grandes. Y aquí es velar por sus hijos. Hermano, yo creo que ustedes tienen hijos que necesitan oración constantemente, porque están metidos en problemas, y su problema más grande es que van directos al infierno y no quieren eso. Si algo que hemos de heredar a los hijos, tiene que ser el camino a la salvación, inducirlos a la salvación. Pues todavía no hemos entrado al versículo, porque es amplio. El hecho de esto que estoy hablando ahorita está hablando de la palabra que dice en el versículo 3: vinieron a mí algunos y dieron testimonio de ti, de tu vida. Entonces algunos saben de su vida, saben de su familia, saben de usted y dan testimonio de usted. Lamentablemente así es. No tenemos nada que esconder.
hasta hoy, hasta esta noche, lo que hemos visto es que la carta está dividida en una estructura de carta, en 3 partes. Que la mayor parte aquí habla de la hospitalidad y que el versículo 3 y 4 en el que estamos estudiando, el primer enfoque es el testimonio de un padre hacia sus hijos. Y ese es el centro de ese versículo 3. Vinieron y dieron testimonio. Vinieron y dieron testimonio, esto es de cómo tú andas, de cómo tú estás en tu casa, cómo están tus hijos aún cuando ya están casados. Porque no dicen, cuando un muchacho lo meten a la cárcel, no dicen ahí, dicen, este es Isaías, el hijo de Ana. Eso es lo que dice la gente que se conoce. Hablan de los padres. El testimonio que sus hijos tengan es su testimonio, el que le corresponde a usted, el testimonio de que algunos vienen diciendo. En la próxima reunión vamos a ampliarnos más en esa parte. Ahorita solo quiero seguir ahondando un poco en la parte del testimonio. El versículo 4 es bello, hermano, y lo vamos a desarrollar en el siguiente tiempo de estudio. Es un gran gozo para los hijos tener padres piadosos que defienden la verdad, que tienen buen testimonio. Sus hijos quieren unirse a ellos, quieren decir, este es mi papá, este es mi papá. ¿Y quién es tu papá? No, pues que mi papá, y no quieren decir quién es porque les da pena. Pero hay otros que se sienten contentos, gozosos. Este es mi padre. Y ahí lo muestran, dan una foto y sabe, y ha oído de fulano y tal. Sí, ese es mi papá. Porque se sienten orgullosos. Se sienten orgullosos. En la iglesia, la gente los conoce como personas que lo que dicen es, o lo conocen como aquel que dice que va a llegar a las 6 y llega a las 6:30. O como el que dice que el que prometió que iba a dar tanto para comprar unos ladrillos y no lo da. Bueno, ese es el testimonio que está hablando ahí ese versículo. Lo que usted es, lo que usted dice no vale mucho, pero lo que usted demuestra sí vale más. Y los hijos son la copia de su padre. Así que eso es lo que, verdad que es un poco duro esto, hermano. Se siente bastante pesado y más cuando los hijos ya no están en la casa. ¿Cómo uno hace, verdad? No puede hacer nada, pero sí puede hacer algo más grande. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, ruego. Y esa palabra de ruego se habla de oración, pero no de una oración como la oración que hacemos a veces para desayunar o almorzar, sino que es una oración que hacemos para cuando una persona está enferma en cuidados intensivos que se va a morir. ¿Cuál es la diferencia de estas dos oraciones? Que una es rogativa de rodillas, quizás a veces hasta se ayuna, quizás a veces hasta se hacen ciertas penitencias, algunos lo han practicado, decir, hacen algunos tratos con Dios quizás. Ese tipo de rogativas son las que habla aquí. Amado, ruego, dice, ruego, yo estoy, pero intensamente orando por ti. Usted tiene que estar intensamente orando por sus hijos, por los hijos de sus hijos, los nietos, y así las generaciones o las personas a quien usted